Mi nombre es Adrián González Aguilar, estudiante de la materia terapéutica holística para el cuidado. En esta ocasión estamos revisando la actividad número 4, la cual lleva por nombre la digitopuntura en el cuidado. En esta unidad, que está relacionada al cuidado y la digitopuntura, se facilita la comprensión de la complejidad del cuidado a la salud desde otras estrategias de cuidado no invasivo que pueden funcionar como complementarias o alternativas e incorporarlas en las actividades de cuidado personal. Nuestro cuerpo cuenta con microsistemas que lo representan casi en su totalidad, así como puntos que siguen rutas energéticas a través de los cuales podemos mitigar desequilibrios, atenuar molestias o síntomas. En esta parte se solicitará que apliquemos lo aprendido en la teoría y corroboremos la nobleza de dos técnicas que se pueden implementar prácticamente en cualquier lugar y con la mayor parte de la población. Este tipo de terapias van a ser la digitopuntura y el masaje en puntos de vejiga. Como objetivo tendremos que identificar los puntos de la cabeza, los meridianos, Reimai y de vejiga para el control de la cefalea, así como la técnica de Suyok para el diagnóstico y manejo del dolor en diferentes partes del cuerpo, con la finalidad de aplicar distintas alternativas del cuidado holístico. En esta ocasión trataremos un golpe que se deriva de una caída de su propia sustentación del paciente, la cual recae un poco más sobre el lado izquierdo, generando un traumatismo, el cual se ve reflejado hacia la parte de inflamación, eritema, en este caso del hematoma, y de igual manera con limitación de movimiento. Iniciamos con la valoración, que tiene como objetivo conocer con claridad y rapidez cuál es el estado de la persona y las probables causas de sus molestias. Iniciamos con una pregunta bastante casual: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? La respuesta fue bien, gracias, con un poco de dolor de cabeza. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poco más hacia la parte del dolor de la rodilla. Se le pregunta sobre su dieta, la cual nos comenta que es una dieta variada, ligera en ocasiones para el desayuno, normalmente acompañada de huevo, bastante común en la dieta mexicana, café, pan. En la tarde algún guiso acompañado de algún tipo de carbohidrato, normalmente lo acompañan con arroz. Posteriormente en la cena varía algún platillo ligero, similar a la comida, y nuevamente café con pan, bastante común el café en la dieta de nuestra paciente. ¿Algún problema para evacuar? ¿Algún problema para ir al baño? Nos refiere que en ocasiones tiene ligeras molestias para poder evacuar, refiere ligero estreñimiento, para la parte de micciones sin eventualidades. La frecuencia del ejercicio nos responde que realmente no hace algún tipo de ejercicio en particular, más su actividad o su rutina refiere que es bastante movida o bastante activa. Su trabajo y el horario. El trabajo refiere que es un negocio propio en un horario aproximadamente diverso, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 10 por la tarde-noche. Todos los días, en ocasiones toma algún sábado para descansar, pero no es habitual que lo realice. De manera emocional, ¿cómo se encuentra? Aquí la respuesta es un poco más extensa de nuestro paciente. Nos comenta que no se encuentra del todo bien, pero que está en acompañamiento psicológico, por lo que no se toca mucho en ese tema, más se le hace hincapié en la importancia de continuar con el tipo de terapia que está llevando. ¿Algún tratamiento médico por alguna enfermedad previa? Refiere que sí, lleva tratamiento para hipertensión, el cual es propanolol, 40 miligramos cada 24 horas. Aparte de este medicamento, en ocasiones para algunos dolores, cefaleas que llega a tener, suele tomar Bioelectro, dosis respuesta. ¿Dónde te duele y desde cuándo? Como comentamos al inicio, nos vamos a enfocar un poco hacia la parte de la rodilla, la cual sufrió la caída y sufrió la lesión más aparente. Refiere que el dolor es ligero, es moderado, pero que hay ligera limitación de movimiento. El dolor ha cambiado desde que inició la molestia. Refiere que no ha habido mucho cambio, ha habido ligera disminución, ligero aumento del rango de movimiento, más no ha habido una mejoría total. El golpe lleva aproximadamente 10 días. El dolor cambia o se modifica durante el día. Refiere que sí, al momento de despertar el dolor llega a ser un poco más intenso y conforme la rutina avanza el dolor disminuye y se hace un poco más tolerable, lo que le permite realizar con su rutina.
¿Hay algún movimiento que aumente o disminuya la molestia? Nos comenta que sí, movimientos de hiperflexión, de hiperextensión llegan a ser bastante molestos, por lo cual trata de mantener la rodilla semiflexionada y no logra hacer la extensión por completo, por lo que llega a desviar o viciar un poco la marcha hacia su pie al lado derecho. Nuevamente es importante mencionar un poco más del contexto de la paciente. La paciente es una femenina de 52 años, es la segunda de 5 hermanos, casada con 3 hijos, la cual trabaja 6 de 7 días a la semana. Su círculo social es un círculo social cerrado, pequeño. Refiere a algunas situaciones hacia la carga emocional, más refiere de igual manera tratamiento psicoterapéutico para manejarlo. Al momento de realizar la valoración en la rodilla, inspección y palpación, notamos que la rodilla tiene un hematoma, un eritema bastante marcado, una equimosis marcada en la parte de toda la estructura de la rodilla, toda la articulación, en la parte anterior. A la palpación es dolor a la palpación profunda, inclusive dolor a la palpación ligera, el edema es moderado y no hay cambios de temperatura. Por ahora no hay cambios de temperatura. Continuamos a describir los factores de valoración que condicionan el dolor en la persona. La paciente presenta deterioro de la movilidad física secundario a un traumatismo en rodilla manifestado por dolor, inflamación y limitación para la flexión-extensión. Con base en esta valoración tomamos el diagnóstico de enfermería de deterioro de la movilidad física. El objetivo sería recuperar la movilidad de la extremidad afectada, disminuir el dolor e inflamación y prevenir complicaciones derivadas de la movilidad, tales como son caídas, rigidez, debilidad muscular, etc. Iniciamos con la exploración de la palma y el dorso de la mano. Vamos a hacer un pequeño barrido con nuestro objeto punta roma. En este caso estamos utilizando un termómetro de mercurio en la parte posterior. Iniciamos en la parte del pulpejo del dedo índice, asimilando la parte de la nariz. De la nariz vamos a girarnos un poco, vamos a ir hacia la parte de la boca, vamos a pasar hacia los ojos, vamos a girar hacia la parte de las orejas. Ahí estamos barriendo un poco la parte de la boca, la comisura de la boca, y empezamos a bajar hacia el cuello, tráquea, ubicamos la garganta, pasamos por toda la extensión del cuello, verificando todos los puntos y tratando de encontrar algún punto doloroso. Hasta ahora no encontramos nada, continuamos bajando por la parte de la tráquea y llegamos hacia pulmón izquierdo, barremos pulmón izquierdo, vemos que no hay ninguna situación en pulmón izquierdo, realizamos barrido, regresamos al centro, en la zona del corazón, viendo que no haya ningún punto doloroso, continuamos a pulmón lado derecho para ver que justamente no haya ninguna sensación de dolor o molestias. Seguimos haciendo el barrido con el objeto específicamente buscando algún punto doloroso que hasta el momento no encontramos. Pasamos hacia la parte de el epigastrio, continuamos ahí un poco hacia la parte del corazón, el pericardio, y empezamos a bajar cada vez un poquito más hacia la parte del abdomen, pasando por el intestino grueso. Ahí seguimos un poco hacia la parte de pulmones, no hemos bajado por completo, estamos visitando la parte de la vesícula, pasamos por la parte del hígado, ahí estamos justamente en la zona donde se podría decir que se encuentra el hígado y la vesícula biliar. No encontramos alguna situación mayor, por lo cual continuamos con el barrido. Recordar, el barrido tiene que ser de manera lenta, de manera rigurosa y de manera periódica para poder verificar que no haya ningún punto doloroso el cual estemos pasando por alto. Continuamos con la parte del intestino. Ahora sí estamos llegando al intestino, pasamos por el intestino grueso, el intestino delgado. Ahí tratamos de hacer algunos movimientos en zigzag, tratando de simular un poco hacia el intestino delgado. Nuevamente continuamos con la parte del intestino, no notamos nada, el colon. De igual manera continuamos
haciendo el barrido, buscando puntos dolorosos, que hasta ahora no nos ha referido ninguno el paciente. Continuamos haciendo el barrido hacia la parte abdominal, hacia la parte de los intestinos. Vamos cada vez llegando a partes más. Continuamos pasando por toda la parte del colon. Tratando de llegar a el recto. Continuamos hasta llegar a la parte del recto. Ahora pasamos a la parte de las extremidades. En este caso contemplamos que el dedo meñique y el dedo índice hacen la parte de las manos y la parte del dedo anular y el dedo medio hacen las extremidades inferiores. Iniciamos por el miembro superior del lado izquierdo. Vamos a pasar por el tercio medio proximal, lo que vendría siendo el brazo. En el brazo hacemos el barrido, no encontramos nada, pasamos al antebrazo. En el antebrazo de igual manera hacemos un barrido tratando de encontrar algún punto doloroso, el cual hasta el momento pues no aparece. Continuamos hacia la parte de la palma, recordando miembro superior izquierdo. Hacemos un barrido, primero lo hacemos en zigzag, posteriormente utilizamos una técnica de círculos y pasamos al miembro inferior izquierdo. En este miembro, de manera inicial no encontraremos algún punto muy doloroso, más posterior, al hacer un segundo barrido, encontramos un punto doloroso más marcado en esa zona. Continuamos, pasamos hasta la parte del pie del lado izquierdo. Hasta el momento no encontramos ningún punto doloroso franco. Continuamos haciendo el barrido. Ahí nos refieren un poco de dolor, pero continuamos, pasamos al miembro inferior derecho. Empezamos por la parte superior de la pierna, empezamos por la parte tibia peroné. Encontramos algún punto doloroso, seguimos sin encontrarlo y pasamos a la parte del pie. En la parte del pie del lado derecho. Nuevamente hacemos el barrido de arriba hacia abajo y pasamos al miembro superior derecho. De igual manera empezamos por la parte del brazo, antebrazo y pasamos a la mano haciendo un barrido en zigzag o de manera circular tratando de encontrar algún punto doloroso. Hacemos el barrido por segunda ocasión tratando de encontrar algún punto doloroso hasta el momento. Seguimos haciendo el barrido, no encontramos aparentemente nada en la primera búsqueda del punto doloroso. Volvemos a hacer un poco de enfoque al sitio en donde a la paciente de manera inicial refería ligera molestia. Buscamos un poco más efusivamente el punto y lo marcamos para tenerlo de referencia. Con esta parte terminamos la búsqueda de algún punto. Nuevamente aquí la paciente nos refiere que encuentra otro punto doloroso, que refiere haber sentido alguna molestia ligera por ahí. Hacemos otra búsqueda un poco más efusiva en esa zona, encontramos el punto y lo marcamos nuevamente. Identificamos nuevamente el punto, tratando de corroborar con más exactitud el sitio en donde continúa. Pasamos a la parte del dorso de la palma. En la parte del dorso de la palma empezamos con la parte de la nuca, lo que serían cervicales. Pasamos ahí por todas las cervicales, tratando de encontrar algún punto doloroso. En este momento el video ya lo tenemos en una velocidad por 2, con la intención de hacer un poco más fluida la técnica. Continuamos haciendo búsqueda por la parte de las cervicales. Pasamos en este momento a vértebras dorsales.
continuamos por toda la zona del dorso, pasamos a las últimas vértebras dorsales, las cuales se encuentran en la parte de, se podría decir, la unión de la muñeca. Marcamos igualmente un punto en el cual nos refiere que probablemente hay alguna situación de lumbalgia. Al preguntar a la paciente nos refiere que sí, que normalmente sufre de dolores de espalda, de dolores lumbares, que aunque no intensos suelen ser constantes. Pasamos a la parte de las vértebras lumbares, ahí no encontramos alguna situación mayor, y pasamos a la parte del sacro. De igual manera, tratando de encontrar algún punto doloroso, utilizamos movimientos circulares. En algunos puntos utilizamos técnicas de zigzag para evitar que sea más molesto. Hacemos un ajuste o hacemos un barrido hacia la parte del dorso de los dedos con la intención de encontrar algún punto doloroso. Realmente no encontramos alguna situación mayor en el dorso de la palma, entonces nos enfocaremos un poco más hacia la parte de puntos magnos. Ahora encontramos los puntos magnos que ya tenemos marcados, los cuales son 3. Uno nos puede indicar molestias hacia la parte digestiva. Al platicarlo con la paciente nos refiere que sí llega a tener algunos problemas hacia la parte de estreñimiento. Llega a ser moderado, no llega a ser algún estreñimiento por el cual llega a tomar medicamento, más refiere que sí es incómodo. Ahora pasamos a realizar el manejo del punto magno. ¿Cómo realizaremos el manejo del punto magno? Se realizará presión constante. Si se puede realizar movimientos circulares sin perder la presión en el punto magno, sería lo ideal. Los lapsos de presión deberían de ser lapsos de presión aproximados de entre 2 a 3 minutos. Pasamos al segundo punto magno, el cual se encuentra en el dedo medio, en la intersección de la primera y segunda falange. Es en donde nos puede ubicar el dolor de rodilla o en donde fue la contusión. De manera inicial, la paciente no nos había referido alguna sintomatología, algún dolor presente. Una vez que realizamos el marcaje y que se realiza justamente la presión o el manejo del punto magno, la paciente nos empieza a referir que sí hay un dolor más puntual, que inclusive siente una pequeña protuberancia, la cual logra moverse. Ahí tratamos de hacer un poco de enfoque, ahí tratamos de hacer un close-up hacia la parte donde se presenta la prominencia, e inclusive cuando hacemos el masajeo, cuando hacemos la técnica de barrido y el manejo del punto magno, sí se percibe durante el barrido la presencia de esta protuberancia. Es una pequeña protuberancia similar quizá a un quiste sinovial, no tan delimitado como tal, pero sí se logra percibir. Refiere a la paciente no haberlo notado hasta antes de su caída. Posterior aparece este punto doloroso durante la exploración y el barrido. Empezamos a hacer manejo del punto magno, nos apoyamos con un termómetro para realizar una presión de aproximadamente 2 a 3 minutos. Pasamos al último punto magno, el cual no nos queda completamente claro, por lo cual realizamos un barrido nuevamente del punto magno. Al momento de identificarnos un poco mejor el punto magno, realizamos nuevamente la técnica, presión directa, aproximadamente 2 a 3 minutos, tratando de realizar movimientos circulares, realizándolos en dirección a las manecillas del reloj para dispersar la energía o la molestia que se pueda acumular en la zona. Continuamos trabajando el punto magno, 2 a 3 minutos aproximadamente. Como pueden ver, y al identificar nuevamente el pulso, el punto magno, bajamos ligeramente 1 centímetro, medio centímetro del punto que originalmente habíamos marcado, con la intención de poder trabajar el punto que más duela en ese momento al paciente.
Conclusiones. Durante este video realizamos una práctica de masaje. Considero que es muy necesario aprender este tipo de técnicas. Algo que hemos visto dentro de la carrera es que enfermería se enfoca un poco más hacia la parte de la conexión, del vínculo con la parte del paciente. Esto ayuda a que la confianza, a que ese vínculo que se empieza a crear prolifere hacia otro tipo de condiciones que mejoren la calidad del paciente, tanto en el hecho de que pueda apegarse un poco más hacia la parte de las indicaciones, que dentro de las recomendaciones sea un poco más honesto y puede expresar sus dudas de mejor manera. Realmente hay múltiples facetas en las cuales esta parte del masaje, el contacto, el vínculo favorece. Considero importante de igual manera que el personal, que la persona que lo esté desarrollando trate de adoptar, de desarrollar y de adquirir maniobras, técnicas, herramientas inclusive para poder aumentar, para poder intensificar el beneficio que se pueda desarrollar o que pueda desembocar una terapia de este tipo. Posterior de la sesión de masaje, hablando con la persona a la cual le brindé la terapia, me comentó que realmente el tiempo que ella sentía que había pasado era muy corto, a diferencia del tiempo que había pasado, fueron 43 minutos de sesión, entonces fue considerablemente el tiempo, no fue una sesión corta. Entonces ella me refería que se sentía muy relajada, que sentía que varias molestias que había tenido por algunos días quizá no se habían quitado, pero habían disminuido la intensidad de los síntomas. De igual manera, posterior a eso, ya que no estaba yo con la persona, me comentó que había podido descansar de una manera muy adecuada, que había podido dormir de una muy buena manera, a comparación de cómo había descansado los últimos días. Entonces considero que considero a manera de conclusión la importancia de desarrollar este tipo de técnicas, de desarrollarlas de buena manera. Al igual al inicio del video se complementó la terapia con la parte de aromaterapia, que también se me hizo un toque prudente, un toque que favoreció, quizá no era necesario, pero favoreció mucho el que la persona quizá pudiera introducirse más al ambiente que yo estaba tratando de brindarle. De manera personal me sentí bien, es una sensación cansada, es una sensación en la cual sí tienes que tener una técnica estructurada, unos conocimientos para poderlo desarrollar sin molestias para ti. ¿Por qué? Porque en este caso lo hice quizá yo de manera, por falta de equipo, en una cama, la cual estaba más o menos a nivel de mis rodillas, entonces era un poco molesto en algunos puntos, entonces tuve que limitar en algún punto mi terapia por el hecho de que estaba ejerciendo mucha presión o mucha carga hacia la parte de la espalda, entonces tuvimos que limitar eso un poco. De igual manera, cabe recalcar que al no ser una práctica que habitúe, obviamente hay muchos puntos de mejora, entonces seguimos trabajando en esto. Es una terapia que me gustó, creo que es benéfica. A nivel hospitalario creo que es un poco difícil quizá desarrollarlo siempre, muchas veces por la carga de trabajo, mas considero que sí es algo muy necesario para poder aprender. El vínculo que se genera es un vínculo, invaluable, y permite que el acercamiento con la persona sea mejor. Agradezco su tiempo, profesor, agradezco el tiempo que se tomaron para ver este video y muchas gracias. Hasta luego.